Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Bienvenidos a este foro y bienvenidos también a Torre Ilunion. Bienvenidos y muchas gracias sobre todo por asistir a este foro de BBVA y Sociable, que lleva el título de La transición urgente. Muy contentos compartir este foro y muy contentos por poder estar aquí hablando de este asunto, que este asunto esté en la agenda, y compartir y abrir este foro, insisto, de la transición urgente hacia una economía sostenible. Realmente se trata de una transición urgente, yo diría que imprescindible también, imprescindible en la que pues todos debemos acometer en los próximos años, y una transición hacia un mundo más sostenible, más habitable y más próspero para todos. Yo creo que este asunto está en la agenda claramente para quedarse, como otros muchos. Comentábamos ahora en el previo a la reunión, a este foro, que había muchos datos, no solo inputs que confirmaban todo esto, sino las tendencias, además de la teoría, la práctica y algunas novedades también legislativas que vendrán desde España y desde fuera de España, también en esta misma dirección. Y este acto está orientado, yo diría, a dar visibilidad a la necesidad de que compañías empresariales o las compañías empresariales también lideren ese cambio hacia una economía baja en carbono, sostenible, y con las personas y con el planeta. Yo creo que todo lo que tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y con la agenda que todos conocemos y que compartimos, está claro que desde la perspectiva pública, o solo desde la perspectiva pública, no se podría abordar o no podría llegar a buen fin. En este planteamiento pues tiene especial relevancia, insisto, el papel de las empresas, o la actividad o la actuación de las empresas, y en concreto el del sector financiero, el del sector bancario, responsable también en gran medida de dar cobertura y de financiar muchas de las actividades o esas iniciativas para lograr la reducción de emisiones de carbono que marcan los acuerdos internacionales para los próximos años. Teniendo en cuenta también que 2/3 de la financiación mundial se canaliza a través de la banca, el papel del sistema bancario o del papel del área económico-financiera en cualquier sistema está claro que es importante. Hay aquí personas también de este sector, cosa que yo agradezco, y lo cual también confirma no solo el interés, sino la perspectiva también holística y global también del foro. Yo creo que estamos hablando mucho de objetivos de desarrollo sostenible, nos falta aterrizar en muchos casos, y esto es una opinión personal, pero yo creo que hay muchos conceptos y muchas entidades que ya no solo vienen predicando, contando, sino que hay entidades también que vienen trabajando, poniendo en valor y aterrizando lo que algunos hemos llamado, ¿no?, aterrizar el PowerPoint en el Excel, ¿no? Uno de estos bancos o de estas entidades es BBVA. Yo creo que hay una entidad claramente referente en todo lo que tiene que ver con las finanzas sostenibles, con la responsabilidad corporativa, desde hace tiempo, y es BBVA, y no solo en España, sino también en Europa y en el mundo. En los últimos tiempos se han establecido por parte de BBVA importantes hitos y importantes también compromisos, como es la firma del primer préstamo corporativo verde en América Latina, comprometido también con Iberdrola también, que forma parte de este encuentro, de este foro, y asimismo es uno de los 26 bancos mundiales que ya trabajan conjuntamente para elaborar y para tener esos principios bancarios de Naciones Unidas que adapten el modelo de negocio al sector de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a los acuerdos de París sobre cambio climático. Y esto no es casual, esto atiende a una causalidad y atiende a una estrategia, y es algo que no se improvisa. Bueno, hace unos meses el banco lanzó su compromiso 2025 también, por el que se compromete a movilizar más de 100.000 millones de euros en acciones de sostenibilidad, y desde enero representa también la banca europea, o a la banca europea, ante el Foro de Finanzas Sostenibles de Naciones Unidas. La organización de este foro, junto a Sociable, yo creo que es una muestra también de la implicación, del compromiso y de dar un paso más en todo lo que tiene que ver con esta transición urgente hacia una economía alineada con los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Agenda 2030. Y en este punto, a mí me gustaría dar la bienvenida y agradecer, empezando por agradecer, además de dar la bienvenida, la presencia hoy con nosotros de la alta comisionada del Gobierno de España para la Agenda 2030, Cristina Gallach. Bueno, yo creo que no descubro nada, ni digo nada nuevo cuando afirmo que Cristina es una mujer comprometida realmente con los valores de esta agenda. Cristina habla no por intuición, sino por convicción, y Cristina habla con voz propia, no porque alguien le diga lo que tiene que decir. Yo creo que esto es una ventaja cuando alguien se incorpora a un puesto de responsabilidad, y en este caso creo que está perfectamente elegida.
Bueno, ella trabajaba mano a mano junto a Ban Ki-moon, anterior secretario general de Naciones Unidas, cuando su Asamblea General se adoptaron los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hace ahora 3 años, por lo tanto sabe qué son los ODS, y Cristina también está convencida de algo que repetía Ban Ki-moon en sucesivas ocasiones y en diversos foros, no solo en el ámbito privado, sino también público, y además con reiterado entusiasmo, ¿no? Y es que somos la generación capaz de erradicar el hambre y hacer también frente a los grandes desafíos a los que se enfrenta o a los que se presenta o que se presentan ante nuestro planeta. Bueno, Cristina Gaya, que es periodista de formación, cuenta también con una gran trayectoria trabajando en instituciones internacionales, conoce perfectamente lo importante que es estar en los sitios, estar y contar las cosas en los sitios adecuados y en los foros adecuados. Cristina ha estado en este tipo de foros y ha sido secretaria general adjunta de Naciones Unidas para Comunicación e Información Pública, aunque antes también fue corresponsal de la agencia EFE en Moscú y en Bruselas. No me quiero extender tampoco en su currículum porque si no, no tendríamos tiempo para que ella hablase. Posteriormente, durante más de una década, trabajó también junto a Javier Solana como responsable de Relaciones con Medios de Comunicación, primero en la época de secretario general de la OTAN y después como alto representante de Política Exterior y Seguridad de la Unión Europea hasta finales de 2009, en los tiempos de Mr. Pesk. Y en junio de este año recibió el encargo, yo creo que feliz encargo, del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de liderar el recién creado Alto Comisionado para la Agenda 2030. Pues yo quería insistir en el agradecimiento, en el reconocimiento también, en que sea una persona que no habla o no toca de oído o no escucha una partitura, sino que habla con discurso propio y con convicción. Y Cristina, bienvenida, un aplauso para ella y tuya es la palabra. Muchísimas gracias, Fernando, y muchísimas gracias a todos vosotros que habéis venido aquí no a escucharme a mí, sino a seguir un debate que yo de verdad no me voy a perder, porque estoy segura que vamos a aprender todos muchísimo, yo la primera, porque es verdad que este alto comisionado es joven, pero queremos ir muy lejos, y para ir muy lejos tenemos que escuchar, sobre todo, de los que saben, de los que trabajan muchísimo en cómo mejorar nuestro planeta, cómo salvar el planeta y cómo mejorar y ayudar a todas las personas que estamos aquí. Por tanto, realmente muchísimas gracias por haberme invitado, no tanto a hablaros muy brevemente, sino sobre todo a escucharos. ¿Por qué yo creo que os debemos escuchar? Sobre todo los miembros del panel y las personas que vais a participar. Primero, porque representáis un grupo de personas que tenéis un liderazgo extraordinario. Un liderazgo que con vuestra visión habéis llevado adelante de una manera pionera. Y el hecho de que este debate se realice aquí en esta sede pues nos indica que mucha gente se ha comprometido por unos valores y por una transformación que son absolutamente imprescindibles. Por tanto, valga mi reconocimiento al sacrificio que habéis hecho, muchos de los que estáis aquí, por cambiar las cosas, porque en base a este sacrificio, a vuestra visión, nosotros nos vamos a apoyar. Y nos vamos a apoyar porque creo que nunca tan relevante el título de este debate, la transición urgente. Es tan urgente lo que tenemos que hacer como que lo escuchamos cada día con informes, debates, etcétera, y porque si podemos ser como decía Fernando, la generación que pueda quitar del planeta el hambre, somos la última generación que puede salvar el planeta, y eso es una responsabilidad extraordinaria ante nuestros hijos y los hijos e hijas de nuestros hijos. Por tanto,
La urgencia está absolutamente clara. La urgencia la señalaba la ministra Rivero ayer mismo en una intervención pública, en un artículo que solo puedo que recomendar, y la urgencia sin ninguna duda la ha transmitido ella la pasada noche en Luxemburgo ante un foro complejo de ministros que tenían que tomar decisiones muy importantes y que ella señalaba la ambición, pero también el realismo de que el consenso es absolutamente necesario para que esa ambición que tenemos tenga realidad. Yo solo tengo ganas que verla para darle un abrazo por el liderazgo que ella está en estos momentos ejerciendo en un momento difícil. Y aquí voy a mencionar que en este momento de urgencia, que el gobierno es totalmente consciente y que quiere, sin ninguna duda, liderar todos los esfuerzos de la transformación, y el alto comisionado va, esperemos, a ejercer un papel clave de catalizador. Está algo que es ya muy reconocido, pero que tenemos que aplicar, que es el objetivo 17, el objetivo del partenariado. La oficina del alto comisionado, las acciones del gobierno y de miembros destacados del gobierno no van a llegar muy lejos, no nos van a llevar a donde queremos ir, a culminar nuestra ambición, si no hacemos un trabajo totalmente en partenariado. Y creo que aquí vamos a tener una representación de lo que son los actores esenciales del partenariado, que tenemos que trabajar mano a mano, codo a codo, probablemente más también, pero sin ninguna duda el núcleo de la mesa y de los ponentes son claros. Y ya incluso antes de empezar ya estábamos hablando cómo dinamizar este partenariado para que sea eficaz. No es un partenariado para estar, sino es un partenariado para hacer y un partenariado para cambiar. Y ahí me encontraréis a mí y a mis colaboradores, Isabel está acá conmigo, como agentes de dinamización, los que sabéis, los que tenéis la experiencia y el conocimiento, sois vosotros, y nuestro papel como gobierno, como autocomisionado, es poner los elementos de contacto para que esto sea una realidad y podamos avanzar. Por tanto, objetivo 17, el más importante, y contad con nuestro apoyo. Y ya por último, decir que creo que estamos convencidos de que el momento es único. El momento es único de oportunidades y de necesidades. Y vinculado con la urgencia tenemos este sentimiento. Y tenemos que aprovechar este momento en positivo. No hay tiempo, solo hay que ver el dinamismo de las decisiones de gobierno cada viernes, por así decirlo, para saber que hay esta determinación de actuar y de seguir haciéndolo, y cada vez con más impacto, y con todo tipo de medidas, incluido leyes importantes que las esperamos y que sin ninguna duda saldrán, pero este dinamismo requiere del esfuerzo de todos. O sea, contad con nuestro ejercicio de dinamización, pero nosotros contamos con vuestro ejercicio de compromiso, que, como he dicho al principio, lleváis muchos años demostrándolos y que ahora se puede encontrar todo en una especie de simbiosis realmente transformadora. Muchas gracias por haberme invitado y me quedo a escuchar con mucho interés las aportaciones de los ponentes y del moderador. Pasamos ahora a la parte también que estaba recogida dentro del programa. No voy a decir la parte más importante, después de lo que ha dicho la alta comisionada Cristina Gallac. Damos paso ahora al coloquio sobre la transición urgente y necesaria hacia una economía baja en emisiones de carbono. Bueno, yo creo que tenemos el lujo de contar aquí hoy con un panel y con una representación de personas de diferentes ámbitos, pero que con algo en común. Además, todas ellas están absolutamente comprometidas con los objetivos de la Agenda 2030, son expertas en la materia y expertas además desde diferentes perspectivas,
y no son expertas de ayer o antes de ayer. Tienen una larga trayectoria también, yo creo que todos, en este compromiso y en este conocimiento. En primer lugar, quiero presentar a Teresa Solana, de la Oficina Española de Cambio Climático, del Ministerio para la Transición Ecológica. Hoy va a estar con nosotros aquí Valvanera Ulargui, está en Bruselas y tiene que ver también con la actualidad y con la temática de este encuentro, con lo cual no es una casualidad, sino una causalidad también en este caso. A ella y a su equipo además le corresponde la formulación de la política nacional de conformidad con la normativa internacional y comunitaria sobre cambio climático. Pues Teresa, muchas gracias por estar hoy aquí. Nos acompaña Toni Vallabriga, director global de negocio responsable de BBVA. Toni es el representante de la Banca Europea en el Foro de Finanzas Sostenibles de Naciones Unidas y uno de los mayores expertos, yo creo que es uno de los mayores expertos nacionales y más allá del ámbito nacional en finanzas sostenibles, con una larga trayectoria también en todo lo que tiene que ver con banca socialmente responsable y con todo lo que tiene que ver con productos y servicios prestados por las entidades financieras. Tenemos también a Gonzalo Sáenz de Miera. Gonzalo, muchas gracias por estar hoy aquí, director de Cambio Climático de Iberdrola, compañía que ha protagonizado también junto a BBVA, yo creo que muchas novedades y acciones pioneras en materia de finanzas sostenibles y de responsabilidad corporativa. Gonzalo es vicepresidente también del Grupo Español para Crecimiento Verde y también con una gran trayectoria en todo lo que tiene que ver con la sostenibilidad y la responsabilidad corporativa. Y está con nosotros también Jaime Silos. Jaime es el presidente del Foro de Inversión Sostenible de SpainShift, una plataforma que aglutina decenas de asociados, entidades interesadas también en promover la inversión sostenible y responsable en España, con una gran trayectoria en algo donde ahora está muy bien, y ahora que Larry Fink, el CEO de BlackRock, escribe cartas a las compañías donde BlackRock invierte y les habla de largo plazo, de lo que hay que hacer en términos de sostenibilidad, o dicho de otra manera, que la sostenibilidad será un aspecto excluyente en términos de inversión. Esto está muy bien, pero SpainShift hace años tampoco era muy conocida, igual que no era muy conocido, no formaba parte del acervo común en el aspecto de finanzas sostenibles, y hoy en día estamos aquí hablando de estos conceptos, de estos asuntos, y claramente están en la agenda, insisto, para quedarse. Bueno, pues de inicio a mí me gustaría plantear una cuestión dirigida a Teresa, y estaría relacionada con cuál es la situación actual de España en la lucha contra el cambio climático, y cuáles son también los compromisos nacionales e internacionales, o lo que viene desde fuera, que debemos cumplir en esta transición urgente hacia la economía baja en carbono. Entre ellos está la futura ley de cambio climático, transición energética. Teresa, tuya es la palabra. Bueno, muchas gracias también por la organización de este evento, en que se celebra, yo creo que además en un contexto en el que hay muchísimo movimiento y que es una semana en donde, como habréis podido ver, la agenda climática es de lo más intensa, y por eso, de hecho, la directora de la oficina no puede estar aquí, ya que ayer fue el Consejo de Ministros que se alargó bastante hasta adoptar decisiones. Pero no ha sido lo único que ha ocurrido esta semana. Esta semana, el lunes, se publicó el informe especial del panel intergubernamental de expertos de cambio climático sobre el 1.5, en donde, como en otras ocasiones, se pone de manifiesto los datos más actuales de dónde nos encontramos la comunidad internacional con respecto a los objetivos a los que nos hemos comprometido en París. En París, si recuerdan, nos comprometimos a reducir emisiones para que la temperatura no subiera más de 2 grados. Incluso intentamos ir un poquito más allá y hacer esfuerzos adicionales para que no subiera 1,5 grados. Se dio un mandato a este grupo de científicos para que viera cuál era la situación, las posibilidades de llegar al grado y medio, y cuáles eran las tendencias, cuáles eran los diferentes riesgos, ¿no? Que eso también es muy importante, entre el grado y medio y los 2 grados. Y bueno, los resultados ya los podíamos esperar, y la ciencia es clara al respecto y nos dice que el cambio climático está siendo muchísimo más rápido de lo que creíamos, que es necesaria una acción urgente, una transición urgente, una acción determinada por responsabilidad con nuestros ciudadanos y con las generaciones futuras, ¿no? Esta idea de responsabilidad, yo creo que a nivel de la Unión Europea ya la tenemos desde hace tiempo, y por eso nuestros compromisos a nivel internacional, y que luego, por supuesto, se reflejan para los Estados miembros y para España,
ha sido clara y, bueno, de hecho tenemos el compromiso más ambicioso de todo el Acuerdo de París, la reducción de al menos un 40% con respecto al año 1990 en 2030, y hemos además trabajado para dar señales, que es lo importante, ¿no?, de cara a la toma de decisiones de todos los inversores para alcanzarlo. Tenemos ya adoptado un paquete de clima, tenemos adoptado ya el paquete de energía, que de hecho tiene objetivos más ambiciosos que los inicialmente planteados en el Consejo gracias a España, y ese liderazgo y esa ambición que caracteriza al Gobierno. Y ayer mismo se dieron los primeros grandes pasos para otro de los grandes bloques que nos permitirán la descarbonización, que es el transporte. Más allá de todo eso, se quieren dar señales más a largo plazo y se está trabajando en esa estrategia a largo plazo de la Unión Europea, que servirá de guía para que todos los Estados miembros, incluyendo España, desarrollemos nuestras estrategias a largo plazo. Y yo creo que también un elemento muy, muy importante dentro de la Unión Europea es que se está trabajando para la transversalización de la sostenibilidad y la publicación de ese plan de acción de finanzas sostenibles, de lo que estoy segura de que hablaréis a continuación. Marca un poco lo que va a suceder en los próximos años. España como tal, sus objetivos como tal, bueno, pues tanto en el ámbito de reducción de emisiones, en los sectores difusos tenemos unos objetivos ambiciosos, pero queremos ir como Gobierno más allá, incluso en concreto queremos dar señales a través del desarrollo de una ley de cambio climático y transición energética, que ya digo que desde el Gobierno se quiere presentar al Congreso antes de finales de año y que para ello el texto articulado y a disposición de la ciudadanía está previsto que pueda estar en las próximas semanas, y ya animo a todos los aquí presentes a que participen en ese proceso de audiencia. En esa ley creemos que es fundamental dar señales medio y largo plazo y los objetivos de reducción de emisiones. La descarbonización que queremos que haya en nuestro país va a estar marcada por una intención de reducir un 20% de las emisiones en el año 2030 con respecto al año 1990, y en 2050 un 90%, con lo cual la senda es clara, es la descarbonización, y eso queremos que sea lo que marque, que quede claro, los marcos regulatorios que permitan tomar las decisiones a los inversores. Nosotros los objetivos internacionales europeos los asumimos con responsabilidad, pero queremos ir más allá porque somos además conscientes de nuestra especial vulnerabilidad como país en el marco mediterráneo. Muy bien, pues muchas gracias, Teresa. Yo creo que hay, mencionaba antes el nombramiento de la alta comisionada. Yo creo que nombres como el de Teresa Rivera, nombres como el de Valvanera Ulargui, vuestro equipo, la oficina, Teresa, no hay que explicar nada, o no hay que explicaros nada de toda esta transición urgente y de toda esta realidad. Creo que desde hace años estáis trabajando en ello, sois convencidas de todo esto, y esa es la ventaja de tener interlocutores con los que no hay que explicar nada, sino que ya van por delante incluso de la realidad. Muchas gracias por la respuesta. Bueno, pues cambiando en la misma banda, pero cambiando de protagonista, Toni, en este sentido, yo te conocí compartimos sector económico-financiero, el sector bancario, y antes hablaba Cristina de que, bueno, pues no todos los bancos o todas las empresas, todas las organizaciones actúan de la misma manera o no tienen esos mismos criterios de responsabilidad en la agenda, ¿no? La gran pregunta dentro de la responsabilidad corporativa, dentro de la sostenibilidad, es la ética o la estética, ¿no? Yo creo que BBVA tiene una trayectoria importante en los últimos años, confirmado con esta nueva estrategia también que habéis contado, y en este sentido a mí me gustaría preguntarte cuál es el papel de la banca, de una entidad financiera como BBVA en esta transición, y cuáles son las principales líneas en las que estáis trabajando desde el punto de vista de esa agenda, de esa estrategia, de cómo esto forma parte de vuestro plan estratégico también, y en qué consiste ese compromiso que habéis contado y el que habéis compartido de 2025. Bueno, gracias, Fernando. A mí me gustaría compartir un poco la visión que yo creo que en general se tiene ya en la industria, en el sector bancario, sobre todo lo que está pasando, ¿no? Y me alegro mucho de que en la conversación previa que hemos tenido antes de la sesión de hoy, pues hemos hablado de sentido de urgencia y sentido de la oportunidad, ¿no? Al final son dos grandes ideas que configuran cómo estamos viendo hoy el mundo, ¿no? En esa necesidad de actuar ya, pero también de una enorme oportunidad
para transformar cómo estamos trabajando en nuestro día a día, ¿no? Yo creo que hay una serie de fuerzas que están reconfigurando también el sector financiero. El hecho de que la sostenibilidad sea un tema nuclear, un tema de estrategia. Evidentemente el Acuerdo de París, los ODS, la agenda global, ha cambiado por completo la agenda también del sector financiero. Las dinámicas de mercado, una segunda gran fuerza. Estamos viendo cada vez más clientes, instituciones que quieren realmente soluciones que les permitan hacer esa transición de una forma adecuada. Vemos también una creciente presión por parte del inversor con un horizonte temporal a largo plazo, seguramente luego Jaime nos podrá compartir también. Y finalmente, otra gran fuerza que está reconfigurando esta nueva era es también la creciente regulación y recomendaciones alrededor de impulsar estos temas en las estrategias del sector financiero, ¿no? Y ahí pues yo creo que hay un hito muy importante, que son las recomendaciones de CFD, promovidas por el Consejo de Estabilidad Financiera, que al final acaban siendo un estándar de mercado que estamos siguiendo no solo el sector financiero, sino también muchas industrias de referencia. En el caso de Iberdrola también lo están siguiendo como marco de referencia para integrar el cambio climático en nuestras estrategias y nuestra gobernanza. Pero también en el caso de finanzas sostenibles, concretamente la iniciativa de la Comisión Europea, que has comentado anteriormente y que ha comentado también Teresa, que es una iniciativa realmente singular y que va a significar un cambio radical, ¿no? De hecho, pues como dice Dombrovskis, o sea, hoy dentro de pocos años deberemos dejar de hablar de finanzas sostenibles, sencillamente todas las finanzas serán sostenibles, ¿no? O deberán ser sostenibles. Por lo tanto, ese nuevo marco yo creo que hace que la banca en general, no solo BBVA, sino la banca en general, está trabajando y se está poniendo, yo creo que está haciendo los deberes. Se están creando estándares de mercado. El mercado está anticipando esa dinámica con los bonos verdes, los principios también de bonos sociales, los principios de préstamos verdes, una serie de iniciativas que permiten estructurar un poco el mercado, que hasta ahora era más difícil, y esto ayuda a dinamizar. Se está creando una complicidad, yo diría, entre las entidades jamás vista. O sea, para implantar las recomendaciones de la TCFD se creó un grupo de 16 bancos, entre ellos nosotros y también Santander, para promover una metodología común, de ver cómo se puede crear una metodología que permita valorar el impacto en nuestras carteras del cambio climático. Esto no se había visto nunca, este nivel de complicidad. Y en definitiva, yo creo que la banca también está empezando también a ofrecer soluciones cada vez más ambiciosas también a clientes corporativos. El mercado de bonos verdes hoy es un mercado que va creciendo, es pequeño todavía, pero este año, con un poco de suerte, llegaremos a 200 billones o 200 billions en término anglosajón, 200.000 millones de euros, que ya empieza pues, a tener una cierta relevancia, en el cual también somos muy activos. En definitiva, que yo creo que la banca se está actuando, está anticipando y está tomando un rol de anticipación en este gran desafío de esa transición urgente, ¿no? También decir que hay una iniciativa muy relevante, que luego podemos comentar con más calma, que va en la línea de esta idea de los ODS, especialmente del ODS 17, que antes apuntaba Cristina, y que me parece muy oportuno. Para nosotros sigue siendo y será siempre el ODS más importante, y es el lanzamiento de los principios de banca responsable, que estamos trabajando también de la mano de Naciones Unidas, 28 bancos en este caso, que esperamos lanzar en el mes de noviembre en París, principios inspirados en los principios de inversión responsable y los principios de seguros sostenibles, y que definirán un marco de referencia para la banca que necesitamos, ¿no? Entonces, yo creo que la banca avanza. En nuestro caso, en BBVA, pues hace ya algún tiempo pensábamos que debíamos amplificar nuestra respuesta. Tenemos una gran trayectoria en finanzas sostenibles en general y en banca responsable, pero queríamos realmente ser más ambiciosos, porque la situación lo requiere y la oportunidad también lo exige, ¿no? Entonces creamos este marco, este gran compromiso 2025 que tú comentabas, que es un compromiso a 8 años, en el cual pues, vamos a trabajar en 3 grandes pilares: financiar, gestionar e involucrar. Financiar, pues el objetivo que decías de movilizar 100.000 millones de euros en los próximos 8 años en finanzas sostenibles. Un segundo eje, que es gestionar, y ahí implica pues en el fondo no solo velar por tener una huella directa, como el caso de pues contratar 100% energía renovable en 2030, sino solo también pues definir cómo alinear nuestra actividad al Acuerdo de París y a los ODS.
Y finalmente, lo que sería el eje de involucrar, que yo creo que acciones como las de hoy es un buen ejemplo, es que pensamos que solos no podemos llegar a muy lejos y tanto los principios o acciones colaborativas y alianzas público-privadas pueden ser la clave para que realmente consigamos que esto se movilice, ¿no? La verdad es que el mes de mayo organizamos un foro en el banco invitando a 300 clientes, que algunos tuvimos la gran suerte de contar con el presidente de Iberdrola, además de otras personas de referencia. Yo creo que es un buen ejemplo de cómo podemos mostrar quiénes están realmente anticipando esta oportunidad y cómo podemos contagiar a otros para que esto sea mayor, ¿no? Así que yo creo que la banca en general nos queda mucho por hacer, pero yo creo que se está preparando con una complicidad antes jamás vista, ¿no? Para que realmente dé la respuesta que el mundo necesita, ¿no? Esa respuesta que sea urgente y que sea ambiciosa. Cumpliendo ese objetivo número 17. También, efectivamente. Así que estamos encantados de cualquier colaboración que nos surja y oportunidad a poder sumar y a poder contribuir. Muchas gracias, Tony. Pues Jaime, BBVA es una de las entidades financieras que están trabajando en todo lo que tiene que ver con el concepto o los principios de banca responsable, pero desde hace años existen unos principios de inversión socialmente responsable, también en iniciativa de Naciones Unidas. A mí me gustaría, Jaime, que nos explicases brevemente en qué consisten estos principios y cómo la inversión responsable es palanca para lograr los ODS. Hemos asistido en los últimos tiempos a emisiones de bonos verdes, emisiones de bonos sociales que tienen que estar capadas o cerradas porque el apetito inversor para este tipo de productos triplicaba la oferta. Esto ya no es una novedad. El volumen sigue creciendo de gestión de activos de este tipo, con estas características. Pues tuya la palabra. Bueno, pues muchísimas gracias. En primer lugar, gracias a Sociable y a BBVA y a Ilunion por contar con nosotros. Bueno, yo creo que la inversión sostenible ha marcado un antes y un después. Ha venido de ser un nicho de mercado, apoyado por una serie de inversores con unas motivaciones éticas, a ser hoy una realidad, como llamamos antes, el mainstream, ¿no? Cuando ya BlackRock, ¿no? manda esas cartas, el mayor gestor de fondos del mundo, pues realmente te das cuenta de que hemos avanzado mucho, ¿no? Y dentro de ese avance, bueno, pues ha habido una serie de hitos que han hecho que esto sea posible, ¿no? En primer lugar, uno de ellos que mencionas es la adopción, ¿no? o la creación de esos principios de inversión responsable, que es una iniciativa auspiciada por las Naciones Unidas, y que ha ido agregando, digamos, a todo lo que es la cadena de valor de la inversión sostenible y no necesariamente sostenible en el mundo, ¿no? En estos momentos hay más de 60 billion, ¿no? En nomenclatura internacional, ¿no? Comprometidos dentro de estos principios de inversión responsable. Y luego si hacemos zoom, por ejemplo, al aspecto meramente climático, pasamos de 60 billion a 100 billion, ¿no? Que son los que se han adherido precisamente a las recomendaciones del Task Force de los que hablaba antes Tony. Bien, este éxito de la inversión sostenible, ¿por qué se produce, ¿no? Pues se produce porque, como venimos diciendo desde SpainShift, ¿no? La inversión sostenible crea más valor, ¿no? ¿Por qué crea más valor? Pues porque la inversión sostenible no trata de sustituir el análisis financiero, ¿no? por una pitonisa, un oráculo, ¿no? que nos diga esto está bien y esto está mal, ¿no? Invierta aquí y no acá, sino que lo que hacemos es tratar de complementar el más robusto análisis financiero con un análisis extrafinanciero. Es decir, estamos convencidos de que analizando el impacto social, el impacto ambiental y el gobierno corporativo de los proyectos de inversión vamos a tomar mejores decisiones de inversión. De esta manera generamos valor social, apostando por compañías y por proyectos que tengan ese impacto positivo en la sociedad, mayor valor ambiental porque incrementamos la elegibilidad de proyectos de inversión que tengan un impacto mejor en el medio ambiente y también creamos valor financiero y esto es fundamental, ¿no? Porque esto es inversión, esto no es altruismo, es inversión, ¿no? Y ese mayor valor financiero se produce precisamente porque la combinación de este análisis extrafinanciero con el financiero nos da una mayor oportunidad, lo cual incrementa el potencial de rentabilidad de las carteras y nos reduce el riesgo, ¿no? El riesgo de experimentar un shock, por ejemplo, relacionado con el cambio climático o un shock de corrupción en una de las inversiones en las que tenemos en cartera. ¿Cuál es el rol que tenemos desde el punto de vista de los ODS? Yo creo que y lo digo con humildad, es fundamental, ¿no? Yo creo que hay tres pilares básicos para el éxito de los ODS. Con la falta de uno de esos tres pilares, los ODS fracasarían. El primer pilar, y hemos tenido ya a Cristina, que ha sido realmente inspiracional, ¿no? Es la agenda pública, son los gobiernos que establecen una agenda, una visión, unas reglas del juego y, muy importante también, un buen sistema de incentivos para que todos los agentes socioeconómicos
barramos, ¿no? o rememos en la misma dirección de los ODS. Un segundo pilar que son las empresas, ¿no? Las empresas con su capacidad, con su tecnología, con sus productos y con sus servicios, que lo que consiguen es abordar los retos de cambio climático o cualquiera de los otros retos que nos imponen los ODS. Y el tercer pilar, y aquí sí ya hablamos de inversores, es la inversión, ¿no? es la financiación. ¿Cómo estamos en financiación con respecto a los ODS? Pues no del todo bien, todavía, ¿no? De acuerdo con Naciones Unidas, hace falta invertir en torno a 5 y 7 billones o trillions, ¿no? En nomenclatura internacional. Tenemos que invertir entre 5 y 7 trillones de dólares al año para conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Y vivimos en un mundo donde falta inversión, en general, ¿no? Por ejemplo, si analizamos la inversión en infraestructuras, de acuerdo con McKinsey, existe un gap anual de inversiones de más de 1.000 millones de dólares, de más de 1 billón, ¿no? De 1 trillón de dólares de inversión en infraestructura básica. Y si además quisiéramos cumplir con los ODS, tenemos que triplicar esta cifra, ¿no? Entonces, ¿quién debe poner esa financiación? Pues lógicamente los estados, los gobiernos son un candidato, pues desde luego que está en todas las quinielas. Lo que pasa es que cuando uno analiza la situación fiscal de las principales economías del mundo, pues estamos relativamente mal, ¿no? Si analizamos América del Norte con Estados Unidos y Canadá, Europa en bloque, Japón y China, ¿no? Pues estos ejes económicos, que son la economía mundial en términos estrictos, pues tenemos un déficit medio del 3%, ¿no? Un déficit fiscal del 3%, con lo cual la capacidad de endeudamiento de las economías desarrolladas es limitada, digamos, dejémoslo así. Y entonces lo que ocurre es que lo que necesitamos es financiación privada, ¿no? Y este es el objetivo que tenemos desde las plataformas como Spainship, desde los PRI, ¿no? El ser capaces de demostrar que existe un investment case, ¿no? Que invertir en ODS y especialmente en cambio climático tiene un retorno positivo, tiene ese triple retorno social, ambiental y también económico financiero. Y desde luego coincido con Tony y con Cristina en que presente esto solo es posible a través de las alianzas, ¿no? Tenemos que generar esos marcos comunes de diálogo, tenemos que generar un set de oportunidad que haga que todos los agentes socioeconómicos podamos empujar la agenda de ODS, pues precisamente para salvar, y esto en términos financieros, nuestro activo subyacente último, que es nuestro planeta. O sea, está claro entonces que el mayor riesgo en torno a la sostenibilidad es no ser sostenible. Exacto. En el ámbito también en el ámbito económico, financiero. Muy bien. Luego volveré y te haré alguna pregunta también o alguna reflexión sobre algunos de los estudios en los que has participado con Forética, con Spainship, acerca del desempeño de esa inversión y ese gap entre lo no sostenible y lo sostenible. Con mucho gusto. Utilizando este enlace que has comentado. Bueno, Gonzalo Sáenz de Iberdrola, para una gran compañía energética también y en un sector tan complejo donde el regulador es importante y una compañía también que lo es, como es Iberdrola, el reto de hacer toda esta transición hacia la reducción de emisiones está claro que es enorme y es un gran desafío, eso de entrada, ¿no? Entonces, ¿cómo se afronta o cómo se aborda toda esta estrategia desde Iberdrola en el día a día y cómo se consigue que sea la única eléctrica española entre las 100 compañías más sostenibles del mundo? Pues lo primero, buenos días y muchísimas gracias por invitarnos a participar en esta jornada. Yo voy a hablar un poco de Iberdrola, pero sobre todo voy a hablar de transición urgente, ¿vale? De Iberdrola, pues para nosotros los ODS es el marco general de actuación. Lo tenemos clarísimo, es lo que pide la sociedad y nos centramos en el cambio climático, que para nosotros es el vector básico de nuestra estrategia. Entonces, empezamos a apostar por las renovables pues hace ya 15 años, estamos cerrando nuestras centrales más contaminantes, ahora mismo tenemos unas emisiones pues muy inferiores a la media de empresas eléctricas, tenemos objetivos a medio plazo, nos hemos comprometido a implementar las recomendaciones que decía Tony del Task Force, hemos metido los ODS y el cambio climático en estatutos como un objetivo básico de la compañía. Cuestiones importantes, yo creo que en la retribución variable de los empleados están los objetivos ambientales y el tema del cambio climático. Estamos haciendo mucho, nos queda mucho por hacer, como decía Tony, pero estamos trabajando a tope porque vemos que es la agenda. Ahora, después de esta cuña publicitaria, voy a hablar de transición energética urgente, que yo creo que es la clave y quería compartir con vosotros 5 puntos. Primero, el modelo energético actual, basado en combustibles fósiles, en petróleo, en gas y de carbón, es el responsable del problema del cambio climático. Y además de ser responsable del problema del cambio climático, es responsable del otro gran problema ambiental, que es la contaminación del aire, que es un tema clave en las ciudades.
Entonces, si queremos abordar el problema del cambio climático y el tema de la contaminación local, tenemos que cambiar el modelo energético. Y todos sabemos cómo tenemos que hacerlo. Pues tenemos que ir a un sistema más eficiente, consumir menos energía y sustituir progresivamente o rápidamente los combustibles fósiles por energías renovables. En todos los usos finales, en el sector del transporte, en el sector de la edificación y en el sector industrial. Vale, ese era el segundo punto, cómo tenemos que hacerlo. El tercer punto, para mí es el básico, y es que es posible transformar el sistema energético actual. ¿Y por qué es posible? Técnica y económicamente, porque en los últimos años se ha producido una revolución tecnológica de las energías limpias, de las renovables. La fotovoltaica ha reducido un 85% sus costes en los últimos 10 años. La eólica ha bajado un 50% sus costes. Las baterías han bajado un 85% el coste. Y todo esto hace que escenarios que hace solamente 5 años parecían enormemente complejos y costosos, hoy en día sea una realidad. O sea, cuando sacó el escenario 100% renovables Greenpeace hace 10 años, bueno, pues hoy en día es una realidad. Ese era el cuarto punto. Es complejo la transformación, pero pueden ser reales. Podemos transformar, podemos ir a un sistema sin CO2, sin combustibles fósiles en un periodo de 30 años. El cuarto punto es que no solamente es que es posible, sino que es deseable. ¿Por qué es deseable? Porque ir a un sistema energético sin CO2 pues nos permite reducir el impacto del cambio climático, que ya estamos viendo después del informe que comentaba Teresa, el 1,5, que esto ya no es un tema de largo plazo, es un tema de corto plazo y es un tema que no es lineal, es exponencial, los impactos son tremendos y un país como el nuestro somos de los más afectados del planeta. Bueno, pues tendremos menos afección del cambio climático, mejoraremos la calidad del aire en las ciudades, un tema esencial, y la congestión y demás. Iremos a una energía más segura, porque las renovables las producimos aquí, y más asequible, más económico. ¿Por qué? Porque las renovables cada vez cuestan menos. Y un sistema con renovables, con la fotovoltaica, 30 euros el megavatio hora, va a hacer que baje la factura final energética de todos nosotros y del país. Y por último, y yo quiero incidir en esto, ofrece unas oportunidades económicas, industriales y de empleo tremendas. ¿Por qué? Porque estamos cambiando un sistema en el que tenemos que importar el petróleo, y nos tenemos una factura de 49.000 millones de euros en la Unión Europea, a un sistema en el que ese gasto lo vamos a dedicar a inversión en nuestros países para producir energía de forma sostenible. Entonces estamos hablando de oportunidades industriales, de más empleo y mejor empleo. Entonces, ese es el escenario que tenemos. Y el último punto que os quería trasladar es que el momento es clave en España y es clave en Europa. Las decisiones que se tomen en el próximo año van a determinar el futuro energético de Europa. Entonces, tenemos las tecnologías, las empresas estamos dispuestos a invertir, los bancos están dispuestos a financiar, y lo que necesitamos son tres cosas. Necesitamos objetivos a 2030, pero también a 2050, porque la gente dice, no, es que el objetivo a 2050 eso es muy largo plazo. No. Tenemos que definir objetivos primero, porque estos son inversiones a largo plazo y muy intensivas en capital, pero tenemos que estar seguros que los objetivos a 2030, y le miro a Teresa, sean compatibles y coherentes con los objetivos finales de 2050. Y por último, necesitamos políticas y el aspecto fundamental, alianzas. Yo ya no es que las alianzas público-privadas y con ONG sean importantes, es que es la única forma de avanzar de forma sostenible. Y luego podemos hablar de este tema. Muy bien. Yo creo que en los últimos años venimos escuchando también hablar del concepto de Smart City. Me estoy acordando ahora de una iniciativa que hay también de parte de esta casa, de Fundación 11 y la Unión Tecnología de Accesibilidad, sobre este asunto, entendiendo el concepto o ampliándolo a Smart and Human City. Es decir, que una ciudad no puede ser inteligente si no es accesible. Me estoy acordando ahora por lo que ha dicho Gonzalo, una ciudad no será muy inteligente si la calidad del aire y las emisiones son, como hemos vivido muy de cerca recientemente también, y en esto también es un reto porque estamos hablando, pues sin duda, de la vida de las personas y de la vida del planeta. Teresa, ¿cómo desde la perspectiva de la administración pública y desde el papel que juega en este caso la administración pública se está ayudando? Y me refiero más a los incentivos, ¿no? A los incentivos, a las ayudas, a los reconocimientos a las compañías que estén acometiendo, que estén dispuestas a acometer o que hayan acometido incluso en algunos pasos ya esa transición ecológica.
Muchas gracias por la pregunta. Bueno, está claro que, como yo creo que han comentado en todos los casos, desde la Administración tenemos un papel fundamental para dar una señal clara en cuanto a que se favorezcan las decisiones de inversión, pero no solo eso, tenemos que favorecer los ambientes de inversión. La traducción de inglés es un poco complicada, pero tenemos que ir más allá. Efectivamente, hay que dar señales, pero también actuar y hacer acciones. Desde el Ministerio se ha trabajado a través de distintas iniciativas, puede que sean de carácter anecdótico, a lo mejor para un poco empezar a levantar la liebre y que todas las entidades pequeñas y grandes, pero sobre todo a lo mejor más las pequeñas, ¿no? Porque las grandes sabemos que sí que tienen esa interiorización del concepto del cambio climático y la oportunidad que supone de una forma más profunda, pero para las pequeñas pues hemos lanzado pequeñas iniciativas como planes de impulso al medio ambiente, proyectos clima, el registro de huella de carbono, en donde bueno, pues, las empresas van viendo poco a poco esos beneficios que a gran escala y que las grandes empresas pueden llegar a ver. Y luego adicionalmente, y creo que también en línea con lo que han comentado todos, no tanto como incentivo, sino como reto en el que estamos trabajando desde el Ministerio, aparte de las señales, estamos trabajando en un aspecto que es fundamental, que es en el de la, llamémosle, capacitación de nuestro tejido empresarial para hacer ver esas oportunidades, esos efectos positivos de posicionarse y ser los que primero se mueven, van a ser los que alcancen las mejores oportunidades, y en donde bueno, pues algunas iniciativas como los partenariados de los que hablamos, el objetivo, el ODS 17, yo creo que es clave y que desde la oficina lo hemos tenido en cuenta prácticamente desde la adopción en 2015. Hemos trabajado en ello pues de la mano, por ejemplo, con el Grupo Español de Crecimiento Verde, del que estoy segura de que Gonzalo hablará ahora a continuación, con la creación de una comunidad por el clima, en donde queremos integrar distintos ámbitos de la sociedad como fundamental para alcanzar esos objetivos finales a medio y largo plazo, en donde creemos que todos somos necesarios. Hemos hablado antes, ¿no? Habéis comentado que es fundamental la administración, las empresas y la financiación, pero también la sociedad civil. El ciudadano tiene que ser el que nos demande las actuaciones, y por eso con iniciativas de capacitación, sensibilización y educación queremos llegar a todos. Muy bien. Muchas gracias, Teresa. Toni, dentro de lo que ahora mismo estáis haciendo, dentro de vuestra agenda, dentro de esas finanzas sostenibles y dentro de los proyectos en los que estáis trabajando, así, a grosso modo, me gustaría saber un poco desde tu perspectiva, ¿no? y en lo que ahora mismo estáis llevando a cabo, ¿qué entendemos por productos financieros verdes o sostenibles, y cuáles, con ejemplos, algún ejemplo que nos quieras contar o compartir aquí con nosotros? Bueno, de hecho la Comisión Europea tiene ahora, entre las acciones que tienen en el plan de acciones, definir realmente qué entendemos por actividad sostenible, el ejercicio de definir una taxonomía, clarificando lo que significa una actividad que pueda ser clarificada sostenible desde el punto de vista de financiación, ¿no? Bueno, yo creo que en el mercado ya hay muchas experiencias de soluciones, digamos, para decisiones financieras, ¿no? Soluciones de ahorro, de inversión, de crédito, de advice, de asesoramiento. Al final, pues también asesorar a una familia sobre medidas de eficiencia energética en su vivienda, pues es una manera de asesorar a tomar mejores decisiones financieras que va a impactar en la gestión de recursos de esa familia, ¿no? Por lo tanto, eso también marcaría, ¿no? Pero sí que es cierto que yo creo que en el mercado hay, más allá del mundo de inversor, pues están todos los fondos de inversión solamente responsable, que antes comentaba un poco Jaime, ¿no? Que más allá de los grandes inversores institucionales, pues está el mundo del inversor minorista, del particular,
y de inversión minorista que pues quiere canalizar inversiones hacia fondos que tengan unos criterios determinados, como comentaba Jaime, ¿no? Yo me centraré sobre todo en los productos más digamos de crédito que también ofrecemos las entidades financieras y los que están tomando un mayor dinamismo estos últimos 2 años, ¿no? Uno, como decíamos antes, el tema de los bonos, los bonos verdes. Se ha ido calificando cada vez más ampliamente, ahora se habla de bonos sostenibles y es cierto que el 85% de los bonos sostenibles son bonos verdes. El bono no deja de ser una forma de financiar a corporaciones e instituciones, de ir al mercado y financiarse a largo plazo, con la diferencia en este caso de cuando es un bono sostenible, un bono verde o un bono social, es que se incorporan una serie de criterios para que el uso de esos fondos vaya dedicados a unos proyectos, a unos criterios determinados, ¿no? Hay iniciativas que han definido un poco cuáles deben ser esos criterios, los principios de bonos sostenibles que existe desde hace algún tiempo y también la Climate Bonds Initiative para temas de bonos verdes, y al final pues la diferencia está en que también tienes un tercero que te acredita que efectivamente esa financiación que esa empresa va al mercado y que un banco le facilita en esa intermediación, pues un tercero acredita que realmente esos fondos son utilizados en aquellos proyectos de energía renovable, de proyectos de eficiencia energética, temas de economía circular, toda una serie de, digamos, de características singulares que exige para que sea calificado como un bono verde, ¿no? Como decía, es un mercado que va creciendo de forma exponencial, ya con 200.000 millones de euros posiblemente ya este año, y en el que yo creo que hay entidades que están ya de forma muy activa. Iberdrola es un líder en la industria, líder en España y uno de los mayores emisores de bonos verdes en el mundo, y ese es un producto en el que pues bueno, pues cada vez hay un mayor interés. Es cierto que esto va a una capa de clientes o de compañías o instituciones que no te permite ir a gran escala, ¿no? Por lo tanto, los bancos tenemos que ir pensando en otras innovaciones y llegamos un poco al mundo del préstamo verde corporativo, que es otra categoría de productos en los que se ha ido trabajando recientemente, intentando pues hacer una financiación o bien bilateral del banco con la compañía o bien un préstamo sindicado con varios bancos, para también que en ese caso, ahí sí que los bancos juegan con su balance, presten directamente a la compañía para proyectos también de un poco en la misma línea de uso de esos fondos, ¿no? También en ese caso Iberdrola hemos sido líderes con BBVA y otros bancos para tener los mayores préstamos verdes en el mundo, con más de 4.000 millones de euros, 5.400, 5.000 y pico. Y bueno, yo creo que ahí se va sofisticando. Se va sofisticando porque no solo se trata de préstamos que a lo mejor van a proyectos determinados, sino también de préstamos corporativos donde el tipo de interés puede estar vinculado a la performance de determinadas métricas en temas climáticos o en temas de sociales, ambientales y buen gobierno, ¿no? Lo cual los clientes empiezan a ver y a tener interés en aceptar ese juego de decir, oye, pues si yo tengo mejor performance en mis emisiones, como el caso de Iberdrola, o tengo mejor performance en mis analistas, voy a tener mejor precio. Y eso ya ha generado una dinámica de innovación muy interesante que te permite también bajar el nivel, digamos, de público, de cliente interesado, y esto va a ir a más, ¿no? Luego, en el mundo minorista yo creo que todavía queda mucho por desarrollar. Hay algunas entidades, también en España, que están ya haciendo productos, muy pegados a temas climáticos, y yo creo que es una tendencia que irá más. O sea, cada vez más los bancos vamos a tener que ofrecer soluciones que permitan apoyar esa transición por la vía del préstamo, que es digamos, la solución de crédito más necesaria, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Toni. Al hilo de esto, permítame que comparta algo que tuvo lugar la semana pasada, y en línea de lo que, ya que somos, hablo ahora como anfitriones y Grupo Ilunion, ya que somos clientes de Iberdrola y de BBVA, cerró una operación de financiación con el Banco Europeo de Inversiones de 35 millones de euros, precisamente orientado a la financiación de proyectos que tienen que ver con la eficiencia energética y con la innovación. Proyectos que van dirigidos a crear empleo de calidad para personas con discapacidad. Creemos que esa es la línea también, sí, y aterriza lo que acabas de decir también con un ejemplo tangible, sí, y además en base a creación de valor y valor para las personas, ¿no? Lo que sí que vemos, perdona, es un apetito creciente en el mundo de los bonos, y empezamos bonos tanto social, pero sobre todo el medio ambiente, el bono verde, un creciente apetito por parte de los inversores, porque al final
ya no se trata de un tema de precio, que todavía no se demuestra un mejor precio, pero sí lo que consigues más allá del impacto reputacional es una diversificación en tu portfolio de inversores. Iberdrola tendrá mucha más experiencia. Nosotros hemos emitido el primer bono verde, el mayor bono verde de un banco en la eurozona ahora este año, con 1.000 millones de euros, y más allá de que tuvimos mucha demanda y el precio fue un precio atractivo, el 50% de los suscriptores eran inversores nuevos para BBVA. Yo creo que eso es un buen ejemplo de cómo una palanca, como una emisión de un bono, te permite pues añadir valor realmente a la compañía y llegar a otro tipo de inversores, ¿no? Y en términos del que manda, que es el cliente, el inversor. Efectivamente. Muy bien, bueno, precisamente lo has comentado, Tony, BBVA firmó recientemente con Iberdrola el mayor préstamo verde del mundo concedido a una energética. Gonzalo, Tony, en este caso si queréis intervenir, Gonzalo, en un lenguaje que podamos entender todos los profanos, ¿no? Lo más sencillo posible en el ámbito financiero, ¿en qué consiste un préstamo de estas características y cómo se articula para una compañía como Te dejo a ti esa respuesta, digo, porque yo quería hacer, ¿me permites responder a otra cosa? Sí. O sea, yo quería hablar de las alianzas. O sea, el tema de la financiación, Tony lo ha dicho, es clave para nosotros. La presión del inversor institucional es uno de los principales drivers de cambio, porque ya no te llega el director de sostenibilidad, ya llegan las cartas al consejero delegado hablándote de estas cosas, pidiéndote transparencia. La presión es tremenda, pero yo pensando ya en que todos estamos de acuerdo con esto, el tema de las alianzas, mira, yo es que no sé si somos conscientes del reto al que nos enfrentamos. O sea, yo creo que no solo hablamos de cambiar la forma en la que producimos y consumimos la energía, que eso yo creo que todos lo tenemos claro, sino estamos hablando de cambiar el sistema económico en su conjunto. ¿Y por qué? Porque tenemos que ir a otra forma de producción, por ejemplo, producción de productos más duraderos, ¿no? Y tenemos que ir a otras formas de consumo. Lo estamos viendo en el transporte en las ciudades, que es que yo creo que está yendo por delante toda la iniciativa privada. Entonces, el reto, y no nos queda tanto, quiero decir que tenemos los 10 próximos años son claves, ¿no? Y entonces, para hacer frente a esto, pues las administraciones solas no pueden, ni las empresas solas podemos, ni las ONGs, que a lo mejor es el elemento que falta a lo mejor en este debate. Entonces, yo es que no creo que sea la forma de avanzar, sino que es la única forma de avanzar. Entonces decía Teresa que en España hemos avanzado, o sea, realmente hemos hecho cosas en los últimos años. Tenemos el Grupo Español de Crecimiento Verde, donde estamos pues muchas empresas defendiendo este tipo de planteamientos y apoyando este tipo de planteamientos, no sé qué decías tú, Tony, de oportunidad, ¿no? De la idea de oportunidad. Y la Comunidad por el Clima es también muy relevante. La Comunidad por el Clima está en las ONGs, está ECODES, lo lleva Víctor Viñuales, ¿no? Y estamos allí el gobierno, las empresas, defendiendo, y la sociedad civil, ¿no? Y entonces yo creo que está bien, pero tenemos que ir más allá, lo decía Teresa, y de forma mucho más urgente, o sea, y trabajando codo con codo para ver qué podemos. Y relacionado esto con el tema de la concienciación que hablabas antes, porque yo la concienciación, creo mucho en la concienciación, pero mira, yo tengo compañeros y yo mismo estamos súper concienciados y luego tampoco te creas que actuamos. O sea, hay gente súper concienciada y luego tus inversiones, ¿dónde metes tus inversiones? Si tienes inversiones, si tienes ahorros, pues no siempre lo metes en inversión socialmente responsable. Y luego todos pues no somos tan coherentes en el transporte y estamos. Entonces, la concienciación sirve no para presionar a los políticos, porque eso ya, sino para que los políticos tengan un caldo de cultivo para actuar. Se ha visto ahora lo del tema del plástico. Pues el tema del plástico, lo que ha habido es una concienciación, pero ha habido un liderazgo político, ha dicho, hay que acabar con el plástico. Y entonces la sociedad ha dicho, ok, vamos a aprender de esos casos de éxito, ¿no? El tema del plástico, yo creo. Entonces, yendo a lo que, o sea, pensando en qué cosas, cuando hablábamos antes en el desayuno, ¿qué cosas podemos hacer? Pues yo creo que lo más potente es que todos los agentes que estamos aquí, incluidos los medios de comunicación, si saliéramos con una declaración potente, ¿no? Diciendo, pero yo estaba aquí apuntando, gobierno, ONGs, empresas, los bancos, los sindicatos, los medios de comunicación, ¿no? Y saliéramos a la sociedad española diciendo, nos jugamos mucho, esto es una oportunidad, estamos hablando de nuevos empleos, de mejores empleos, pues la gente, yo creo que entendería la urgencia y las oportunidades de esto, porque si vamos cada uno por separado, por mi madre, que yo se le cuento muchas cosas de estas, pero dice, eso le interesará a Iberdrola, ¿no?
no, es verdad, pero si ya voy, Iberdrola va con Ecodes o va con Greenpeace y le dice lo mismo, y viene con un banco, y viene con un medio de comunicación, pues entonces es la forma de avanzar, porque si no las barreras son muy importantes, porque yo creo que el status quo y las inercias en las que estamos metidos, entre otras cosas las empresas, y lo estamos viendo también un poco en el debate europeo, pueden hacer que vayamos a menos velocidad de la necesaria y sobre todo que perdamos las oportunidades y que la pérdida de oportunidades, también hay que hablar aquí, se pueden convertir en riesgo. Porque todos, o sea, si no aprovechas esas oportunidades, la industria automovilística española pues, tendrá riesgo y las empresas energéticas tendremos riesgo. Y estamos hablando de todos los sectores económicos, estamos hablando del agua. Yo esta mañana lo pensaba, desalación de agua con energías renovables. Si vamos a un escenario de muchísima penetración de energías renovables intermitentes, ya sabemos que todo esto genera, pues a lo mejor podemos aprovechar esos excedentes de energía renovable para desalar agua, que es un tema que no tenemos, un tema también esencial que está en los ODS. Pues hay que, yo creo, hacer ese ejercicio también de análisis de cada uno de los sectores para ver oportunidades, y yo creo que es esencial trasladar eso a la sociedad. Perdona que no haya respondido a lo de la financiación, pero estaba con esa idea y... No, yo me sumo con... al final esto va de cambio de comportamiento de todos en nuestras decisiones. Entonces, si queremos generar ese movimiento de cambio de comportamiento real, tenemos que pensar en grande y tenemos que también crear, yo creo, en el fondo... de una forma adecuada los incentivos para que ese campo de comportamiento se dé, ¿no? Y se lo tienes que poner fácil, ¿no? Al ciudadano, a la familia, a la pequeña empresa, que si quiere pues poner una pequeña instalación de fotovoltaica o quiere poner, o sea, se le tienes que facilitar mucho para que realmente no haya excusas, no haya barreras, y yo creo que ahí esta alianza pues podría jugar un rol muy importante, ¿no? Y al final pensemos que esto va de cambio de comportamientos, y el cambio de comportamiento cuesta muchísimo y necesita haber una consistencia en los mensajes desde múltiples ámbitos para ganar credibilidad y soñar en que esto fuera realmente algo grande, ¿no? Si no, va a ser muy difícil inspirarse en modelos de éxito. Sí. Hay ciudades, hay zonas que van por delante. Nos miramos, bueno, yo creo que de las buenas noticias del IPCC de esta semana, uno se queda con que hay que acelerar, porque si el 1,5 ya no vale 2, tiene que ser 1,5, ¿no? Ayer estaba con World Fund discutiendo un poco de este tema, ¿no? Y vale, esta es la noticia que hemos visto, pero también hay otras noticias en el informe, muchas más, ¿no? Y cuando dices, oye, pues es que efectivamente hay países ya, y en Europa ya está siendo líder, y hay países como Dinamarca donde efectivamente se demuestra que el crecimiento no va reñido con una reducción de emisiones de una forma drástica, ¿no? Por lo tanto, esa tesis de que, oye, que si queremos limitar, nos va a limitar el crecimiento, pues esto ya no es así, o sea, esto ya se ha superado, ya hay evidencia científica de que esto es así, ¿no? Entonces, vayamos a ver otros modelos de éxito, cómo han activado, y veamos todo lo que podamos aprender para que también, yo creo que entre el fondo, cuando una ciudad se pone un compromiso de fijarse metas determinadas, o un estado o una región, al final quiere que sus ciudadanos se sientan orgullosos de donde están y de que esa ciudad sea reconocida como una ciudad líder en temas como estos. O sea, creo que es bueno generar estándares, generar competencia, porque ahora que hay incentivos a un cambio de comportamiento, que es lo que necesitamos, ¿no? Y compartir, además, en línea con lo que decía Gonzalo, compartir esto en el sentido de buenas prácticas que existen y que no solo son plausibles, sino que son posibles, y casos de éxito, en definitiva, ¿no? Muy bien, pues ojalá antepongamos lo importante a lo urgente, y ojalá también esas inercias a las que decía Gonzalo, se refería a Gonzalo, se conviertan en sinergias, en relación también con ese objetivo número 17. Jaime, si quieres contestar lo que no ha dicho, ha contestado en parte, Gonzalo. A mí me gustaría preguntarte sobre el papel de los inversores, el papel crucial de los inversores en este escenario para avanzar en términos de sostenibilidad, y cuál es, desde tu perspectiva y tu privilegiada atalaya desde SpainShift, cómo evoluciona la inversión socialmente responsable en términos de desempeño, en términos de evolución en general, ¿no? Y qué oportunidad de negocio representa también. Muy bien, pues voy a responder a tu pregunta, pero si puedo enlazarlo con lo último. Esto es un golpe, ¿eh? Una insurrección, ¿eh? No, pero tiene que ver con lo que acaban de decir sobre el cambio de las personas, y tiene que ver con lo que hacemos desde SpainShift, ¿no? Y es que SpainShift es el Foro Español de Inversión Sostenible, que reúne a todo el ecosistema de la inversión sostenible en España, y tenemos precisamente un caso de éxito que nos ayuda a cambiar nuestro comportamiento a nivel individual. Y me refiero a una iniciativa que tenemos, que es tenemos la primera, porque luego ha venido después, la primera plataforma abierta de fondos sostenibles del mundo.
estoy viendo en el público a Morningstar, que es uno de nuestros partners, que es la principal plataforma de fondos del mundo, donde todos los que estamos aquí sentados estamos hablando de cambios y apliquémonos nosotros, ¿no?, en nuestro propio ahorro. Bueno, pues tienen más de 10.000 fondos de inversión donde ustedes pueden consultar su comportamiento social, su comportamiento ambiental, incluso uno puede, y ya que estamos hablando de transición urgente, uno puede ordenar los fondos por su grado de emisiones de CO2, con lo cual todos los que tengamos conciencia y además tengamos algo de patrimonio, podemos ir a la web de Spainship para provocar ese cambio, ¿no? Entonces, ¿por qué hemos conseguido tanto, ¿no? Miles de fondos, más de una decena de miles de fondos que están a disposición de los ahorradores en España, ¿no? Pues yo creo que los inversores sostenibles aportan dos cosas que son fundamentales. Una que es evidente, que es la financiación, ¿no? Si hay una cosa que tienen los inversores es patrimonio, recursos de capital, ¿no? Y otra parte que no es tan evidente, pero que está muy relacionada con la primera, que es, y esto es un poquito técnico, así que le pido disculpas a la audiencia, intentar explicar de manera fácil, que son las primas de riesgo, ¿no? Las primas de riesgo nos suenan cada vez que, ¿no?, pues que el bono español, ¿no?, incrementa su prima de riesgo, pues porque hay un cuestionamiento por parte de los inversores sobre el riesgo de un país o de una compañía, ¿no? Bueno, pues estamos de enhorabuena porque lo que estamos percibiendo es que se está gestando una prima de riesgo de sostenibilidad en el mercado. ¿Cómo vemos esto? Pues lo vemos porque los inversores tienden a pagar más por una compañía sostenible que por una que no lo es. Hay un ratio en finanzas, ¿no?, en bolsa, que es el precio-beneficio, el PER, ¿no?, si escuchan la radio económica, ¿no? Bueno, pues, ¿qué significa esto? Pues que un inversor sostenible está dispuesto a pagar un tanto por ciento más por una compañía que dé unas garantías sociales y ambientales que por una que no lo es, ¿no? Y donde es más patente esta prima de riesgo es precisamente en tema climático, ¿no? Hace unas semanas BlackRock presentaba un informe, ¿no?, donde analiza distintas carteras y cómo se comportan las compañías en función de su capacidad, no de su capacidad, sino de su efectividad a la hora de reducir emisiones de CO2, ¿no? Y lo que vemos es una relación absolutamente directa entre cuanta mayor capacidad de reducción y de eficiencia en aspectos de CO2, mayor es la rentabilidad de las carteras, y viceversa, cuanto menor es esta capacidad de reducción de emisiones, menor es la rentabilidad de las carteras. La diferencia entre las carteras top y las que menos reducen CO2 es de prácticamente un 8%, ¿no?, durante un intervalo de 6 años, ¿no? ¿Eso qué significa? Pues que efectivamente se está gestando esa prima de riesgo. Y esa prima de riesgo es precisamente fundamental para que luego haya una disponibilidad de capital para invertir, por ejemplo, en ODS y en esa transición energética, con lo cual yo creo que es una aportación fundamental, ¿no? No solamente es el tener los bolsillos relativamente amplios de la comunidad inversora, sino también a través de su interacción en los mercados, pues está generando esa prima de riesgo que hace que las tecnologías más contaminantes se financien más caro y los proyectos de inversión más sostenibles pues se financien más barato y en última instancia acelerar ese proceso de transición, ¿no? No lo ha dicho él así, pero lo voy a decir yo. En palabras de Jaime Silos, la inversión socialmente responsable y las finanzas sostenibles van muy bien, o van bien. Francamente bien. Me gustaría lanzar una pregunta genérica, empezamos por Teresa, pero dirigida a todos. Está claro la evolución desde el punto de vista de la decisión del consumidor y de que el papel del consumidor es un papel cada vez más importante. Pregunta cada vez más qué hay detrás de las marcas, qué implican las marcas y qué actividad tienen esas marcas, o cuál es la actividad directa, impacto indirecto, inducido, etcétera, ¿no? Quizás no seamos conscientes todavía en nuestro entorno de la capacidad o del poder del consumidor o del papel que representa el consumidor en entornos también como los países nórdicos, ámbito anglosajón, etcétera, pero yo creo que esto es también increciendo como la inversión socialmente responsable. En este sentido, empezamos por Teresa. ¿Pensáis que la sociedad en general está concienciada en materia de sostenibilidad o pensáis que esto pesa cada vez más en la decisión de compra? Teresa. Pues a ver, los datos del Eurobarómetro nos dicen que sí, que la sociedad sí que está concienciada en cuanto a lo que es la sensibilidad de esa alerta de riesgo, por ejemplo, con respecto al cambio climático, más del 80% de la población española estaría concienciada, pero luego cuando la pregunta va a ¿y estarías dispuesto a actuar? Los porcentajes ya empiezan a bajar, ¿no? Entonces, efectivamente, yo creo que queda camino por hacer. La concienciación por parte de la ciudadanía a lo mejor sí que detecta el riesgo, pero
existen en determinados casos barreras, ¿no?, para actuar, que por supuesto desde la Administración tenemos que eliminar. El viernes pasado se ha eliminado una importante barrera que permitirá a la ciudadanía tener un acceso a una energía más limpia, pero creo que también tenemos una labor entre todos que es muy importante, que no es solo la parte de eliminar barreras, sino dar a conocer los beneficios de todo ese tipo de acciones, porque es verdad que tú puedes percibir un riesgo, y todos los estudios demográficos en esta materia hacen ver que, por ejemplo, con el tema del cambio climático se percibe el riesgo, pero si no lo ves en la puerta de al lado de tu casa, no vas a hacer nada. Pues sí, pues se detectan pues algunas cuestiones, pero como no las sienten como propias, no se llama a la acción. Entonces, si lo que se ve son los beneficios asociados con todas esas acciones que se pueden llevar a cabo en favor de la sostenibilidad, que te repercuten ya no solo en tu salud, como decíamos con respecto a las ciudades, sino también en tu bolsillo, con todos los ahorros que pueden llevar asociados, es cuando habrá una verdadera respuesta. Gracias. Tony. Sí, bueno, un poco en línea con, por poner un ejemplo también que conocí este lunes de la mano del profesor Peter Newman, que es uno de los miembros del IPCC, que tuvimos la suerte de contar con él en un evento en Barcelona, y con su experiencia en la ciudad de Perth, de 2 millones de habitantes en Australia, ¿no? Y en línea con la medida del viernes, por ejemplo, ¿no? Él hablaba de la medida, en concreto, el famoso impuesto al sol que teníamos en España, un poco incongruente, un poco no, muy incongruente, y que efectivamente pues, puede ser un cambio importante para ayudar a ese cambio en el comportamiento de las familias, ¿no? Y lo enlazo por la idea de que en Perth el profesor Peter Newman hablaba de la relevancia y ahí seguro que Gonzalo evidentemente sabe mucho más, pero yo aprendí en ese momento, hablaba de la importancia de la batería y de la combinación con la energía solar, y sobre todo para a nivel de particulares, y conseguir de que podamos no solo ser muy buenos en grandes instalaciones de renovables, sino que podamos conseguir instalaciones lo más distribuidas posibles, y todos los ciudadanos y familias podamos tener, si lo consideramos oportuno, en nuestra casa una instalación fotovoltaica sin penalizaciones que realmente contribuyan, ¿no? Y este profesor hablaba de la ciudad de Perth, donde tienen el 30% de hogares tienen su propia instalación fotovoltaica. Pues imagínate el impacto que eso significa para la ciudad, ¿no? Además, un elemento interesante, ¿no? No solo tienes tu propio autoconsumo, sino que al trabajar en red te permite evidentemente compartir, y entraban nuevos modelos con red de blockchain para compartir energía, ¿no? Esto está cambiando. Entonces, yo creo que tener barreras que dificultan que eso pase, que esas disrupciones tecnológicas tan espectaculares pasen, realmente es trabajar para nada para el futuro. Entonces yo creo que ese tipo de iniciativas de facilitar, de incentivar, permitirán que las personas pues puedan hacerlo, ¿no? Y yo creo que los bancos ahí tenemos que estar para ofrecer las soluciones de crédito, en este caso, que permitan hacer esa actuación, pues en lugar de tenerla que amortizar en 10-15 años como era anteriormente, pues se amorticen en 3-4 años, porque evidentemente las tecnologías han cambiado radicalmente. Por lo tanto, yo creo que lo tenemos en nuestras manos, es cuestión de conectar, y por eso la importancia de generar ese trabajo de alianza y de facilitar los temas a los ciudadanos, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. Muy bien. Gonzalo. Bueno, yo creo que se ha dicho mucho. Yo estoy de acuerdo que es un elemento clave. Yo creo que hay que asociarlo a temas, como decía Teresa, que le afecten a la sociedad, a los consumidores. Por ejemplo, yo vuelvo a incidir en el tema de salud, que creo que es un driver muy importante. Pero yo creo que además del tema de la concienciación, que es un instrumento, una política muy importante, tiene que ir acompañado de otras políticas. Y hay muchas más políticas. Pues están las políticas de estándares de los coches, ¿no? Que están de actualidad, pues es clave, porque aunque estés muy sensibilizado sobre esto, si al final hay mucha gente que si no te pone un estándar no cambies, ¿no? Y sigues utilizando pues vehículos. Hay restricciones al tráfico en las ciudades, pues es esencial también, y lo estamos viendo en muchas ciudades europeas, tasas de congestión, restricciones que también habrá que aplicar. Y luego, lo decía Teresa, también tienes que notarlo en el bolsillo. Y entonces ahí están las políticas económicas, ¿no? Y sobre todo yo incidiría en la política fiscal.
le han dado el premio ahora, como Tony está haciendo referencia a muchos gurús, a William Nordhaus, le han dado el premio Nobel de Economía porque fue el que desarrolló el tema de los impuestos sobre la contaminación, el impuesto al CO2. Yo creo que es esencial una política coherente de fiscalidad energética y ambiental. ¿Y de qué estamos hablando? De poner precio a la contaminación, al CO2 y a otros contaminantes, en todos los sectores económicos. Claro, tiene que ir acompañado por una reducción para que obtengamos todos los beneficios, los dobles dividendos, una reducción en la fiscalidad, o sea, poner impuestos sobre cosas malas, la contaminación, y bajarlos sobre cosas buenas, sobre el trabajo, el ahorro y demás. Entonces, en un marco de neutralidad fiscal, estás dando las señales a los inversores, porque a la hora de invertir, pues, oye, si me cuesta el CO2, invierto en cosas que no emitan CO2. Estás dando a los consumidores, por ejemplo, pues, consumir vehículos de combustión. Oye, es que es curioso, los vehículos de combustión en España y en Europa no pagan por el CO2 que emiten, porque no están incluidos en la directiva de comercio de emisiones. Si en cambio se basa en un vehículo eléctrico, sí, porque el sector eléctrico está incluido en la... Eso es una anomalía, yo creo que, y estás dando las señales equivocadas. Y yo creo que lo más importante, estás obteniendo recursos económicos, los gobiernos, para financiar la transición. Entonces, si tú ahora pones un impuesto al CO2, tenemos 300 millones de toneladas de CO2 en España, y pones un impuesto de 20 euros la tonelada, para todo, incluidos los sectores difusos, obtienes 6.000 millones de euros. Y 6.000 millones de euros es lo que necesita el gobierno ahora mismo, pues del orden de eso, no sé si Cristina... 10.000 millones necesitas para 10.000 millones de euros al año para implementar las políticas de ODS. Pues yo creo que en relación con el cambio climático tiene que financiar y tiene que pagar el que contamina, porque de esta forma será un sistema más justo y más eficiente. Muy bien. Está claro también que si pedimos y somos coherentes o hacemos referencia o comunicamos sobre las finanzas sostenibles o sobre la inversión, las bondades de la inversión socialmente responsable, también deberíamos ser coherentes a la hora de reclamar esa fiscalidad socialmente responsable. No, además, incidiendo en lo de Gonzalo, es que el precio al CO2 va a llegar sí o sí, o sea, nos vamos a ir abocados a una necesidad, y cuanto más tarde actuemos, más oportunidades dejaremos por el camino y más difícil va a ser la transición. O sea, William Nordhaus pues ya lo estudió y de hecho fue premio Frontera BBVA. Sí, antes de Nobel, sí, tenemos un buen proxy porque ha habido varios y efectivamente al final el precio CO2 es cuando consigues poner precio a esa externalidad y hará que los modelos productivos cambien. Entonces esto va a llegar sí o sí, entonces hay que hacerlo de una forma ordenada, rápida, pero que permita hacer esta transición lo más adecuada posible. O sea que ahí sí que... Y seguramente podemos conseguir medidas que incentiven luego ese cambio en las industrias que necesitamos, ¿no? O sea, bueno, BBVA se adelantó, fue visionario también en este caso, una vez más, en cuanto a la concesión del Nobel. Y Tony Vallabriga acaba de adelantar también aquí que hay que ser coherentes y visionarios en cuanto al coste de oportunidad que este tipo de políticas tienen, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que va en coherencia también, o es un aspecto de sentido común, desde el aspecto ya también de la inversión socialmente responsable. Jaime, tuya la palabra para hablarnos de esa... Bien. Bueno, yo creo que en la inversión responsable lo que tenemos, el principal reto sobre todo está en el ciudadano, en el ahorrador pequeño, ¿no? En el ahorrador individual, o sea, lo que somos nosotros a nivel individual, ¿no? Y precisamente yo creo que uno de los problemas que tenemos, que no tiene que ver con el cambio demográfico, sino con otro cambio, que es el el cambio climático, quiero decir, hablar del cambio demográfico, ¿no? Tenemos un reto para financiar nuestro gasto futuro, y precisamente yo creo que ahí la inversión sostenible es un muy buen aliado, ¿no? Porque permite hacer políticas públicas de fomento del ahorro a largo plazo y con un impacto social y ambiental positivo, ¿no? Porque ¿qué es lo que ocurre? Es que el ahorrador en España es tremendamente, no sé si utilizar la palabra bipolar, ¿no? Pero entiéndanme bien, ¿no? Somos un ahorrador tremendamente conservador, nos gusta mucho el colchón y el ladrillo, y tenemos muy pocos recursos financieros invertidos en mercado de capitales, ¿no? Y esto es un hándicap precisamente para la inversión sostenible. Entonces lo que tenemos que hacer es generar también en el discurso ciudadano, decir, oye, pues tienes que ser consciente del futuro, el futuro demográfico es desfavorable, y aunque tengamos posiblemente una pensión pública, tenemos que asegurarnos que podemos mantener nuestro nivel de vida actual también en el futuro, ¿no? Con una mayor
con un mayor coste de dependencia. Y en este sentido yo creo que la inversión sostenible puede ser un buen vehículo para facilitar esa transición, ¿no? Si además hay una fiscalidad mejor, pues desde luego sería algo maravilloso, ¿no? Pero yo creo que incentivar el ahorro a largo plazo es fundamental, y vincularlo con determinados atributos sociales y ambientales pues puede ser un factor que haga que esto despegue, ¿no? Yo abro la lanza en esa coletilla fiscal, porque yo sí que pienso que si consiguiéramos unos recursos a partir de quien contamina paga, esa tesis, ¿no? Y de intentar tener al final un efecto neutro. Yo creo que la emisión de responsable, el gran problema, entre otros, que tenemos es que a nivel de particular, de ciudadano, todavía sigue habiendo la tesis de que invertir en temas sostenibles parece que esté renunciando a rentabilidad. Ese es el gran mantra que existe. Luego también es cierto que hay otro gran problema, que es dentro de la gran cantidad de ofertas de inversión, pues cuesta mucho llevar esto a gran escala a las propias entidades a la hora de ofrecer su portfolio y tener equipos preparados para que realmente puedan ofrecer esos productos. La parte digital nos puede ayudar a entregar mucho más fácilmente, pero sí que siempre ha sido un poco el desafío, ¿no? Entonces yo sí que siempre he pensado que una medida del tipo, oye, pues durante 2 años vamos a tener un incentivo fiscal simbólico del 5 o 10% el que invierta en productos de inversión socialmente responsable con unos criterios determinados y tengas una bonificación en tu impuesto sobre la renta, aunque sea solo para 2 años, temporal, pero que te permita experimentar, probar y darse cuenta de que uno no renuncia a rentabilidad y que es otra forma de invertir, aunque sea solo un par de años esa bonificación que la coge, haría que los bancos, yo creo que en noviembre todos haríamos campaña. Por si quiero ahorrar algunos eurillos en inversión, tenemos un fantástico fondo que le va para su perfil, le vamos a ayudar y tal. Y eso haría que con muy poquito se dinamizara algo que ha estado ahí latente y que cuesta mucho despegar, ¿no? Entonces, bueno, algo muy concreto, puestos a pedir, ¿no? Ya que estamos aquí para poco por poner cosas muy concretas. Esa es una medida muy concreta que siempre hay que basarse en la neutralidad fiscal, ¿no? No estamos pidiendo que otro ministerio ceda, sino que intentar buscar una forma de que sean medidas concretas que puedan ayudar a ese cambio en el comportamiento del ciudadano. Si me permites, volviendo a la línea de lo importante que es, estábamos hablando de ese inversor, con perdón, bipolar, ¿no? Porque por un lado somos muy conservadores y luego nos vamos al mercado y compramos cualquier chicharro, ¿no? que oímos en las radios, ¿no? De, oiga, ¿cómo está este valor, ¿no? Y ahí precisamente en esa transición los bancos tienen una responsabilidad muy importante, y por eso yo creo que BBVA lo está enfocando tremendamente bien, ¿no? en esa educación al ahorrador y en transmitirle ese tipo de atributos, ¿no? Yo creo que precisamente esas campañas comerciales son tremendamente efectivas para cualquier producto, pero si podemos conseguir que las entidades financieras hagan campañas específicas sobre estos aspectos, más allá de la fiscalidad, pues desde luego avanzaría mucho más, ¿no? Estamos hablando de un escenario marketingiano donde en vez de la cuenta X o la hipoteca llamada X aparezca la sostenibilidad como argumento también de... Bueno, es que yo creo que las compañías, no solo los bancos, todas las compañías y más las grandes, tenemos una necesidad imperiosa de conectar emocionalmente con nuestros clientes, conectar con sus valores, con sus inquietudes, y al final pues yo creo que cada vez hay que ser más consistente, evidentemente, y esto no es fácil, pero hay que ser consistente con todo lo que se hace. Pero yo creo que las empresas que no estén orientadas a un propósito y que alineen su estrategia a algo transformacional, algo masivo, que realmente impacte la vida de las personas de forma positiva, yo creo que a largo plazo lo van a tener complicado. Muy bien, estamos a 1 minuto de terminar, y por terminar en tiempo y ser respetuosos también con la agenda, os pido un compromiso de esta respuesta en 1 minuto, como máximo 1 minuto. Y es cómo hacer, ha salido en algún momento esta reflexión, ha salido este desafío, y es cómo hacer que todos conozcamos los ODS y nuestra responsabilidad individual y colectiva como ciudadanos y consumidores. Teresa. Alianzas. Yo creo que es una de las palabras que más ha salido en esta conversación. Las alianzas de la administración, el sector público y el sector privado son la clave para contagiar a todos los ciudadanos la importancia de los ODS. Muchas gracias. Tony.
Sí, yo es que me sumaría realmente, es que para mí es el gran titular y la gran apuesta, o sea, todo lo que sea pensar de forma colaborativa cómo abordar el reto en forma de alianza es lo que nos está llevando a que esto sea factible, o sea, va a ser muy difícil conseguir los ODS, cada uno por su lado intentando hacer lo mejor posible. Las alianzas hacen que se crezca enormemente las oportunidades, así que me sumo a las alianzas. Bien. Gonzalo. Yo también. ODS, no, es verdad, pero es que estoy convencido. Alianzas, oportunidades, o sea, las alianzas incidiendo en las oportunidades y luego la comunicación. O sea, yo creo que la unión hace la fuerza y yo creo que es lo que puede hacer que todo el mundo, que mi madre se conciencie. Si vamos todos juntos y con unos mensajes claros incidiendo en las oportunidades. Yo iba a innovar y iba a decir alianzas, pero como ya hemos dicho otras alianzas, yo lo que querría incidir es en los incentivos, ¿no? Y por eso yo también aprovecho que está la administración pública, ¿no? Esa generación de un sistema de incentivos que alinee, digamos, a todos los agentes de manera que esas alianzas sean más rápidas y mucho más fructíferas. Bueno, está claro que en la próxima sesión, que yo invito a que haya otra sesión, ha salido la necesidad o la reflexión de que podamos invitar a la parte social, a alguna ONG, pero hay que invitar también a quien manda en un gobierno, que es el Ministerio de Hacienda, que está presente en todos los ministerios. Entonces sería interesante también cursar la próxima invitación para el Ministerio de Hacienda. Yo, por terminar, y en clave también de objetivo número 17, doy las gracias a los intervinientes en esta mesa, a los asistentes, y esto sería imposible sin la asistencia de unas alianzas y de un equipo. Me gustaría dar las gracias a BBVA, a Sociable, a todo el equipo, a las personas que hay detrás, a Ana, a Pilar, a Chema Domenech y a todas las personas que hacen posible pues, que suenen los micros, que se graben las imágenes y que esto se conozca, se difunda, se circule, que abunda también en ese objetivo de comunicación. Así que gracias y muchas gracias.